La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando suaves dibujos sobre el desgastado suelo de madera de la cocina de mi abuela. Me quedé junto al fregadero, apretando suavemente la pera de goma del tensiómetro que llevaba en el brazo, observando cómo subían los números. Me llamo Lauren Bennett, vivo en Savannah, Georgia, en la misma casa vieja y destartalada donde crecí, y ahora cuido de la mujer que una vez me crió. Te tiemblan las manos otra vez, abuela, murmuré, intentando mantener un tono ligero. Eleanor Bennett, de 80 años y orgullosa como siempre, me dirigió una mirada ceñuda que cortaría el acero. Porque esa cosa está mintiendo otra vez. Ni hablar. Mi presión es así de buena. Tú y esa máquina están equivocados. Me reí entre dientes. 130/80. Tiene madera de astronauta. Resopló, visiblemente decepcionada de que las cifras no confirmaran que estaba al borde de la muerte. Mi abuela tenía un don para el drama y una profunda convicción de que si no hacía ruido, el mundo olvidaría que estaba aquí. Se incorporó en la silla, ajustándose la bufanda como una reina preparándose para la corte. En mis tiempos no necesitábamos aparatos para saber cómo nos sentíamos. Puedo notar que mi corazón late fuerte, debe de tener más de 90. Entonces supongo que mejor quédate quieta o llamaré al 911. La bromeé, colocando un plato de tostadas y huevos revueltos frente a ella. Ante eso, su rostro se suavizó un poco. No te atreverías. Tienes razón. No les daría esa satisfacción a las enfermeras de urgencias. Todavía no te han perdonado por aquella vez. Fingiste dolores en el pecho solo para que te cortaran el anillo de bodas. Sus hombros se estremecieron de risa. Fingió no haberlo hecho. Ese anillo estaba atascado y quería quitármelo. No hay nada de falso en eso. Nos acostumbrábamos a un ritmo familiar. Sus críticas, mis evasivas, siempre habíamos sido así, sobre todo desde que volví a casa después de que mamá falleciera y papá se mudara a Alabama por trabajo. Trabajaba por las mañanas en St., la clínica de Juniper, tardes a tiempo parcial en una pequeña sala de urgencias del centro y noches en casa con la abuela. Insistía en que estaba haciendo demasiado, pero le encantaba la atención. ¿Sabes en qué estaba pensando anoche?, dijo de repente, secándose la boca con una servilleta. ¿Cuánto deseo vivir lo suficiente para tener un bisnieto en brazos? Miré el reloj. Las 7:20. Aún tenía tiempo. Me lo has dicho todos los domingos desde que cumplí 25, abuela, y lo seguiré diciendo hasta que lo logres. Ya sabes lo que dicen. Si una mujer vive para mecer a su bisnieto, sus pecados se borran, como un bautismo sureño con pañales. Así no funciona la redención, dije, sonriendo. Se inclinó hacia mí entrecerrando los ojos, así que cualquiera sabía que yo debía saberlo. Dudé un instante de más. La abuela lo pilló. Ajá, lo sabía. No te atrevas a decir que no es nada. ¿Quién es? Suspiré, aún sin saber si era demasiado pronto para decir nada. Pero algo en el brillo de sus ojos, el mismo brillo que tenía cuando me pilló comiendo galletas a escondidas a los 7 años, me hizo ceder. Se llama Mark Bennett, parpadeó. El mismo apellido. Me encogí de hombros. Total coincidencia. No somos parientes, lo prometo, y llevamos casi un año viéndonos. El rostro de Eleanor se iluminó con una mezcla de satisfacción y emoción. Díselo a tu mamá, eres la primera persona a la que se lo cuento. Eso pareció complacerla aún más que el desayuno. Me dio una palmadita en la mano, apretándola con una fuerza sorprendente. Lauren, si este Mark es tan bueno como parece, más te vale quedártelo. No dejes que la vida se te escape. Asentí, guardando el momento en un rincón tranquilo de mi pecho. En esa cálida cocina de la sabana, con la tetera silbando y los árboles afuera sacudiéndose los últimos vestigios de la primavera, me permití imaginarlo. La vida que ella quería para mí. Una familia, un futuro, una paz que no me había atrevido a desear en años. Poco sabía que esa paz ya pendía de un hilo. En el trabajo, a menudo bromeo diciendo que la oficina de facturación de Coastal Care olía a desesperación y a café quemado. Quizás era la alfombra vieja, o quizás simplemente la forma en que los sueños de la gente se marchitaban bajo las luces fluorescentes y las hojas de cálculo de Excel. Trabajaba allí 3 días a la semana, lo justo para mantenerme en el mercado y con mi seguro activo, reportando a una mujer a la que solía llamar mi mejor amiga, Savannah Reed. Nos conocíamos desde la prepa. Ella era la chica de risa estridente, brillo labial brillante y un talento para escabullirse de la clase de gimnasia. Yo era más callada, más planificadora, la que cuidaba los detalles.
De alguna manera, lo opuesto se quedó. Compartimos taquillas, ropa, incluso nos enamoramos de algún chico un par de veces, hasta que la vida nos llevó por caminos diferentes. O tal vez no, quizás no lo vi. ¿Por qué estás radiante como si alguien te lo hubiera propuesto?, preguntó, dejándose caer en la silla a mi lado y rozándome el codo con el suyo. La miré. ¿Has estado viendo demasiadas comedias románticas otra vez? No, en serio, eso sí que lo tienes. Alguien me acompañó hasta el coche y le puso cara de mujer. Suspiré. Si quieres saberlo, Mark y yo cenamos anoche. Estuvo bien. Savannah esbozó una sonrisa burlona. Bien, eso es todo. Vamos. Sé que eres bien, significa que no dormiste. Solo flotabas en una nube de colonia masculina y promesas. Puse los ojos en blanco, pero no se equivocaba. Savannah había conocido a Mark una vez, muy brevemente. Fue el otoño pasado, durante el mal planificado Día de Acción de Gracias de nuestra oficina. Me dejó un pastel de calabaza, me besó en la mejilla y desapareció como un caballero. Ella lo observó todo con la misma mirada que le dedicaba a las liquidaciones en las tiendas de diseñador, intensa, depredadora, ligeramente divertida. ¿Todavía manejas esa camioneta de la Marina?, preguntó casi con demasiada naturalidad. Sí, debe ser amable. El tipo tiene mozos de cuadra y un trabajo decente. Parece que podría levantar un sofá sin quejarse. ¿No es un mueble, Savannah? Se recostó en su silla, girando el borde de su pulsera de oro. Solo digo que algunos estamos aquí acumulando daños emocionales y agallas. Mientras tanto, tienes un hombre que de verdad responde tus mensajes y te abre la puerta. Eso es raro. Ahí estaba, el límite. Lo que nunca decía en voz alta, pero siempre insinuaba que yo tenía algo que ella creía que le pertenecía. Quería quitármelo de encima para recordarme que era solo Savannah siendo Savannah, pero algo en su tono me acompañó todo el día. Más tarde, mientras escribíamos en silencio, volvió a hablar en voz baja. ¿Sabes qué es raro? ¿Qué pasa contigo y Mark? Nunca pensé que te gustaría alguien como él, alguien como... Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. No sé, limpio, aburrido, tal vez predecible. No respondí, no podía. Me di cuenta de algo en ese momento, algo agudo e incómodo. Mi mejor amiga, la chica con la que reía en los vestuarios y lloraba con helado, había dejado de apoyarme hacía mucho tiempo. En algún punto entre nuestras ensoñaciones adolescentes y las decepciones adultas, el hilo que nos unía se había debilitado y no estaba segura de que pudiera aguantar mucho más. Y aún así sonreía, fingiendo no darme cuenta, porque dejar ir a alguien a quien conoces de media vida no se hace de un día para otro. Sucede en pausas, en miradas, en comentarios casuales disfrazados de bromas, y aún no estaba listo para afrontarlo. Era viernes por la noche cuando Mark sugirió que fuéramos al cine en el centro. Había un pequeño cine de arte y ensayo justo al lado de la calle Whitaker que aún proyectaba clásicos extranjeros en película de verdad. Ni digital ni remasterizada, solo carretes granulados con subtítulos y audio entrecortado. Mark sabía que me encantaban. Algo italiano, dijo. Tú fingirás leer los subtítulos y yo fingiré entender la trama. Me reí. Trato hecho. Me puse mi vestido borgoña favorito, ese que la abuela Eleanor siempre decía que me hacía parecer una debutante sureña con un secreto. Se suponía que nos veríamos a las 7, tomaríamos palomitas y quizás unos de esos horribles bocaditos de regaliz que solo comía por nostalgia. Pero a las 6:58 vibró mi teléfono. Savannah, adivina qué, yo también estoy en el centro. Acabo de salir de la hora feliz. ¿Quieres que quedemos? Dudé, con el pulgar en alto. Entonces, contra todo instinto, respondí. ¿Yo? Vamos al cine, drama italiano. Savannah. Ah, me paso. Me moría de ganas de ver algo trágico y artístico. Me quedé mirando la pantalla. No respondí, pero 2 minutos después me volvió a escribir. Ya casi estoy. No me dejes plantada. Para cuando doblé la esquina, Mark ya estaba esperando, de pie junto a la marquesina brillante, con las manos y los bolsillos en alto, como si hubiera salido de una película romántica antigua, y allí estaba ella, ya a su lado. «Lauren», llamó alegremente, como si ese siempre hubiera sido el plan. Mark sonrió al verme, pero su expresión cambió, solo un poco, ni molestia, ni enojo, solo confusión. No esperaba tener compañía esta noche, dijo en voz baja cuando llegué hasta él. Sí, a última hora, murmuré, y luego me volví hacia Savannah. ¿Segura que quieres ver los subtítulos? Sonrió. Puedo soportar a los extranjeros murmurando sobre amores perdidos y cigarrillos.
Dentro, los asientos crujían. El cine olía a mantequilla de palomitas y terciopelo polvoriento. Nos sentamos en fila, Savannah en el medio como si también fuera su cita. Durante toda la película, susurró comentarios en voz alta. Se quedó sin aliento con los giros de la trama, se rió de las escenas que no eran graciosas, y en un momento incluso se quitó los tacones y apoyó los pies en el asiento de delante. Mark no dijo ni una palabra, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Vi cómo dejó de buscarme la mano a mitad del segundo acto. Cuando aparecieron los créditos y el viejo proyector se detuvo con un traqueteo, exhalé por primera vez en lo que me pareció una hora. ¿No fue deliciosamente deprimente? Savannah Height. ¿Cuándo vamos a tomar algo? Sé que hay un bar encantador en la azotea. Mark negó con la cabeza. En realidad, estábamos pensando en irnos a dormir. Oh, dijo ella, parpadeando con inocencia. Siempre llegan tan temprano. Mark se giró hacia mí. ¿Podemos caminar un poco? Asentí. Savannah me saludó con un gesto dramático. Bien, tortolitos. No se sorprendan si algún día me cueleo en su boda. Sonreímos educadamente. No miré atrás. Afuera, la noche de la sabana era cálida y húmeda. El musgo español se mecía sobre las aceras como cortinas fantasmales. El único sonido en una cuadra era el repiqueteo de mis tacones. Cuando llegamos a uno de los bancos del parque bajo los viejos robles, Mark se detuvo. ¿Estás bien?, pregunté. Se frotó la nuca. Sí, simplemente no era la noche que imaginaba. Yo tampoco. Un latido. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Iba a hacer esto durante la cena, tal vez con velas o algo menos caótico. Pero al diablo somos nosotros. Sacó una pequeña caja de la marina y la abrió. Dentro, envuelto en terciopelo oscuro, había un anillo que brillaba como el río Savannah al atardecer. Lauren Bennett, dijo, sin apartar la vista de los míos. ¿Te casarías conmigo? No pude hablar por un momento. Luego reí, mitad por los nervios, mitad por pura alegría. Sí, susurré. Dios, sí. Me puso el anillo en el dedo. En algún lugar lejano retumbó un trueno. Y quizá era solo yo, pero sonó casi como una advertencia. Dicen que el primer año de matrimonio es el más duro, pero para nosotros fue como flotar en la miel. Todo era dorado, lento e increíblemente dulce. Nuestra pequeña casa cerca de la calle Magnolia quizá crujiera con el tiempo, pero se sentía como nuestro hogar. La llené de velas y mantas suaves. Mark llenó la despensa como si nos preparáramos para el invierno en las montañas. No tuvimos luna de miel, no la necesitábamos. Cada mañana era como despertar a algo sagrado. Cada noche terminaba con una risa ahogada o risa ahogada en la almohada. Yo seguía trabajando a tiempo parcial, sobre todo en el centro de urgencias. A Mark también le iba bien. Había empezado a supervisar al personal de mantenimiento de una inmobiliaria del centro, lo que significaba horarios más estables y mejor sueldo. Incluso dejó de traer a casa sus botas embarradas. Nuestras rutinas parecían normales, reconfortantes, y entonces llegó Savannah. No llamó primero, no envió un mensaje, simplemente apareció un domingo por la tarde con una bolsa de galletas de una panadería carísima de Bay Street y un aroma a perfume caro que la acompañaba. Yo llevaba leggings y una camiseta enorme de Marcs, el pelo recogido en un moño despeinado, sin maquillaje, parecía salida de un anuncio de grandes almacenes. «Mírate», dijo, observando la sala con una sonrisa torcida. «Qué cabaña tan acogedora. Creí que te habías mudado a algo más elegante después de pillar al señor». Alto y silencioso. Me reí, pero algo en su tono hacía que el ambiente se sintiera menos cálido. Mark le ofreció el té. Todo un caballero. Ella declinó, arrugando la nariz como si pensar en un Earl Grey de marca blanca fuera a quemarle la lengua. Durante 10 minutos habló sin parar de su ascenso, su coche nuevo y su breve lío con un agente inmobiliario local. Apenas me miró, pero cada vez que Mark hablaba, giraba la cabeza bruscamente, con los ojos brillantes como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Cuando por fin se fue, me quedé de pie junto a la ventana, observándola pavonearse por el sendero con sus botas de tacón. ¿Estás bien?, preguntó Mark, rodeándome la cintura con un brazo. Sí, dije, pero no estaba seguro. Ese fue el principio. No el principio del fin. No, todavía no. Solo el cambio. La primera ola en el agua quieta. Esa visita ocurrió solo unas semanas antes de descubrir que estaba embarazada, aunque en ese momento no lo sabía.
Durante los meses siguientes vi a Savannah cada vez menos, en parte por el trabajo. Ambas estábamos más ocupadas, en parte por mí. No me comuniqué con ella. Había pasado algo tácito entre nosotras y no sabía cómo remediarlo. Entonces llegó la sorpresa, las 2 líneas rosas. Me quedé mirando el examen durante 5 minutos antes de creerlo. Mark me abrazó en la cocina. Los dos estábamos descalzos y aturdidos. Él lloró. Yo no, simplemente lo abracé y le susurré, vamos a estar bien. Y así fue, al menos por un rato. Savannah se enteró en el trabajo, me trajo la decoración del café de abajo y forzó una sonrisa. Un pequeño Bennett, dijo con la voz tensa. ¡Qué tradicional! Le di las gracias. Me dio una palmadita en la mano como si me bendijera antes de un largo y difícil viaje que no tenía intención de emprender. Pasaron las semanas. Mi barriga creció. Mark construyó una cuna desde cero, la lijaba cada fin de semana hasta que relucía. La abuela Eleanor empezó a tejer patuquitos con botoncitos desparejados. Savannah nunca preguntó la fecha de parto, nunca volvió a aparecer, pero su silencio era más fuerte que cualquier palabra. La oficina no parecía diferente el día que Savannah ascendió, pero todo cambió. Su nombre apareció en negrita en la puerta de cristal. Savannah Reed, jefa de contabilidad. Una placa nueva, un par de tacones nuevos y un tono de voz completamente nuevo. No me sorprendió que consiguiera el puesto. Savannah siempre supo hablar con la gente adecuada, reírse de los chistes adecuados y disfrutar del vino adecuado en la recaudación de fondos adecuada. Encajaba de forma natural en la gerencia media. Lo único antinatural fue la rapidez con la que dejó de ser la amiga Savannah y se convirtió en la señora Reed, la jefa. Empezó poco a poco. ¿Podrías comprobarlo, Lauren? Tus números parecen un poco apresurados, o quizás solo contestes las llamadas hoy. Pareces un poco cansada últimamente. Yo estaba cansada. Estaba en mi 3er trimestre. Mis tobillos se hinchaban como globos. Me dolía la espalda antes de comer. Y el bebé tenía la costumbre de patear justo cuando intentaba cuadrar las facturas. Pero seguí viniendo porque eso es lo que uno hace cuando se construye una vida. Una tarde, con los dedos temblando más de lo habitual, llamé a la puerta de su oficina, su nuevo despacho de cristal con orquídeas artificiales y citas inspiradoras enmarcadas en oro. No levantó la vista. «Savannah», dije en voz baja, «¿tienes un minuto?» «La verdad es que no, pero sí es importante», señaló la silla frente a su escritorio. Me senté intentando no llorar. El bebé se había movido tanto que respirar me costaba mucho. Apreté el papel doblado en la mano. Mi solicitud formal de baja anticipada. Hablé con recursos humanos. Me dijeron que si conseguía la aprobación de mi supervisor, podría empezar la baja por maternidad 2 semanas antes. ¿Solo para qué? Me interrumpió. Parpadeé, para descansar. Mi médico dijo que la hinchazón ha empeorado. Están un poco preocupados por mi... Savannah soltó una risa entrecortada, de esas que no eran ni amables ni divertidas. Lauren, estamos terminando los informes de fin de año. Todos están estresados. Tengo a 3 internos llorando en el pasillo. ¿Crees que es hora de desaparecer? No me voy, dije con cuidado. Solo pido un poco de flexibilidad. Solo te irás cuando el sistema lo permita. Esa es la política. Yo no pongo las reglas, pero ella sí. Ahora todos sabían que sí. Me quedé allí con las piernas temblando más de ira que de cansancio. Conocí a esta mujer desde hacía casi 2 décadas. Secretos compartidos, desamores y cepillos para el pelo, y ahora me miraba como si fuera un extraño que ocupaba demasiado espacio. Llegué a la puerta cuando lo dijo. «Ah, y Lauren». Me giré. Sus ojos brillaron, presumidos, fríos, casi jubilosos. Esa alegría que te acompaña en la vida. No la exhibas tanto. Algunas tenemos que trabajar el doble sin un marido que nos prepare guisos y nos construya cunas. No respondí, simplemente me fui. Bajé por el pasillo hasta la escalera y me desplomé, no por sus palabras, sino por lo que vino después. Esa noche empecé a sangrar, el dolor era agudo. De repente, Mark me llevó de urgencia al hospital. Me tuvieron allí toda la noche. Dijeron que necesitaba reposo en cama. Dijeron que mi cuerpo estaba llorando. «Tío, te estás esforzando demasiado», la doctora dijo, con tono suave pero firme. Descansar o arriesgarse más que el estrés, así que descansé, y en ese silencio pensé en la amistad. ¿Cómo puede florecer como el jazmín en primavera o pudrirse como una fruta olvidada con el calor? Y a veces la persona en la que más confiaste tu corazón se convierte en quien blande el cuchillo.
Grace vino al mundo un lunes por la mañana, justo después de que una tormenta azotara Savannah. Recuerdo estar allí tumbada en aquella habitación blanca y estéril, aferrada a la sábana como a una cuerda mientras mi cuerpo se abría para dejar entrar la vida. Y no era solo dolor, era terror, esperanza, mil cosas a la vez. Al principio no lloró, durante el instante más breve y largo de mi vida, silencio. Luego, como una cinta que se rasga, su voz débil y aguda, áspera. Pero allí, viva, sollocé. Mark me sujetó la mano con tanta fuerza que pensé que se me iban a magullar los dedos. Nos miramos con los ojos muy abiertos, como niños que acababan de tropezar con algo demasiado grande para comprender. Y quizá así fue. La colocaron en una cuna de cristal. Ya le salían tubos de la naricita. Parecía frágil, más alma que piel. Solo por precaución, dijo la enfermera. Pero yo conocía la forma en que el médico rondaba, la forma en que susurraban en un rincón de la habitación. Algo andaba mal. 2 horas después, lo confirmaron. Tiene una cardiopatía congénita, dijo la doctora con suavidad, con las manos juntas como si estuviera pronunciando un panegírico. Una cardiopatía grave. Tendremos que mantenerla en la UCIN. Todavía no puede respirar sola. Sus palabras me resonaron como escarcha en el cristal. Mark se quedó paralizado. ¿Qué significa eso? ¿Se está muriendo? No, dijo la doctora rápidamente. No si actuamos rápido. Necesitará oxígeno y muy probablemente cirugía, quizás más de una. La primera será en un par de semanas si se recupera. Una cirugía para un bebé que pesó 2.7 kilos y apenas tenía latidos fuertes. No lloré. No entonces. Me quedé como entumecida, como si mi cuerpo hubiera decidido no sentir nada más hasta que fuera seguro volver. No le dijeron a Grace. Claro que no, pero de alguna manera lo sabía. Luchó como si tuviera algo que demostrar. Sus ojos, al abrirse, eran oscuros y antiguos, como si ya hubiera vivido 1000 vidas. Mark venía todos los días al hospital. Al principio, traía flores, golosinas, incluso un pequeño león de peluche que, según él, era un amiguito feroz para cuidar su cuna. Pero en algún momento entre la segunda consulta quirúrgica y las interminables llamadas al seguro, algo cambió. Empezó a revisar más su teléfono, a quedarse en el pasillo en lugar de entrar en el quirófano. Entonces llegó el día en que la trajimos a casa. Nos habíamos preparado durante semanas, habíamos despejado un rincón del dormitorio, habíamos instalado el tanque de oxígeno y habíamos reorganizado los muebles para que pudiera llegar hasta ella con un solo paso. Había memorizado el horario de medicación como si fuera una oración. No era solo su madre, era su enfermera, su guardiana, su sistema de defensa permanente contra todo pronóstico. Las primeras semanas fueron tranquilas, agotadoras, sagradas, y luego llegó la fiebre. Empezó 2 días después de que la hija de una vecina viniera con un sonajero hecho a mano. No había estado enferma, al menos no visiblemente, pero los niños pequeños llevan tormentas en la piel. La respiración de Grace se volvió superficial. Su pequeño pecho se agitaba como si se estuviera ahogando en tierra firme. Corrimos de vuelta al hospital. Esta vez no dijeron que era solo una precaución. Esta vez dijeron que había un grave riesgo de insuficiencia respiratoria. Mark se quedó junto a su cuna durante 10 minutos y luego se fue a hacer unas llamadas. Regresó 3 horas después. Para entonces, Grace ya estaba estable. Nos sentamos uno junto al otro en sillas de plástico fuera del NICU. Él no habló, yo tampoco. No quedaba nada que decir, solo lo que se diría más tarde, en voz más alta en habitaciones más cruentas. Pero esa noche solo escuchamos el pitido de las máquinas, el zumbido de la supervivencia y el silencioso desenlace de algo que una vez llamamos matrimonio. Hay un silencio que se instala en una casa cuando el amor empieza a pudrirse. No es ruidoso, no es explosivo, es el silencio de 2 personas que comparten el mismo espacio pero respiran en dimensiones diferentes. El tintineo de los tenedores contra los platos, el ruido sordo de pasos sobre mi cabeza, la forma en que dejó de decir buenas noches. Mark cambió poco a poco. Al principio fue agotamiento. Estoy cansado, dijo. No puedo con las tomas nocturnas. Tengo reuniones. De todas formas, ya estás en casa todo el día. Luego, frustración. ¿Por qué sigue llorando? ¿No la arreglaron? La arreglaron como si nuestra hija fuera un electrodoméstico roto que se negaba a funcionar bien. No luché contra él. Todavía no. Pensé que se aguantaba. Si me mantenía tranquila, confiable, imperturbable, volvería a ser el mismo con nosotros. Pero me equivoqué. El día que se rompió, el cielo estaba inusualmente brillante.
Lo recuerdo porque tenía a Grace apretada contra mi pecho en el cabestrillo, su aliento suave contra mi clavícula y la luz del sol se filtraba por la ventana como una niebla dorada. Mark llegó temprano a casa, no se quitó los zapatos, no me besó en la mejilla, simplemente se quedó allí parado en el umbral, con la mandíbula apretada como si se estuviera preparando para el impacto. No puedo más, dijo, no me moví. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Esta casa, este llanto, esta versión de nuestra vida no es lo que soy. No me apunté para cuidar a tiempo completo de un niño enfermo y una esposa que ya no sonríe. Miré a Grace, parpadeó, sus pequeños labios fruncidos como un signo de interrogación. ¿Te vas? Susurré. No respondió de inmediato. Simplemente fue al armario del pasillo y cogió su bolso de mano. He estado saliendo con alguien, dijo sin mirarme. Savannah. El nombre me impactó. Savannah del trabajo. Asintió. Lo entiende. Me ve. Hace que todo vuelva a ser más ligero. Tarde. Eso es lo que quería. Ni amor, ni profundidad, ni lealtad. Solo algo sin peso. No grité, no lloré. Pasé junto a él, entré en la habitación de Grace y cerré la puerta. Se fue esa noche, sin despedirse de su hija, sin explicaciones, solo el sonido de sus neumáticos sobre la grava de la entrada y el largo silencio que siguió. Me senté en el suelo de la habitación con Grace en mis brazos, meciéndome suavemente, escuchando el viento de afuera y el zumbido de la máquina de oxígeno. En ese momento me di cuenta de algo importante. Él no iba a volver y yo no quería que lo hiciera. No era el hombre en el que se había convertido. No era el hombre que veía a su hija como una carga, no un milagro. Pero lo que no sabía entonces era que no se estaba alejando de nosotras, se adentraba en algo más oscuro, algo calculado, y no lo descubriría hasta mucho, mucho después, que dejarnos era solo el principio de su plan. Las semanas posteriores a la partida de Mark fueron un borrón de manchas de fórmula, historiales médicos y silencio. Pero también había algo más, aliento. No había notado la opresión en el pecho hasta que se fue. El aire se sentía más limpio, más ligero, incluso con el dolor acurrucado en los rincones de mi habitación como sombras. Por fin pude respirar. Grace me mantuvo con los pies en la tierra. Sus pequeños dedos rodearon los míos con una fuerza sorprendente. Su mirada, penetrante y conmovedora, nunca flaqueó. Era una luchadora, y gracias a ella yo también lo era. Nos mudamos de esa casa sofocante. Alquilé un pequeño apartamento en una cochera cerca de Joan Street, con suelos crujientes y hiedra trepando por las ventanas. No era mucho, pero era nuestro. Encontré trabajo en una imprenta local que entendía cuándo necesitaba atender llamadas del cardiólogo pediátrico o regresar a casa temprano si a Grace le bajaban los niveles de oxígeno. No era glamuroso, pero era sincero, era sanador. El arte volvió a mi vida de forma discreta. Un boceto por aquí, una acuarela por allá. Pintaba después de que Grace se durmiera. Sus monitores parpadeaban suavemente de fondo como nanas. Mis manos recordaban más de lo que esperaba, las curvas, el color, el lenguaje de las emociones plasmado en el lienzo. Y entonces, una noche, Cassidy llegó con una botella de vino barato y una mirada que no había visto en años. Hay una exposición comunitaria el mes que viene en el River Street Collective, dijo dejándose caer en mi sofá manchado de pintura. Envía algo, lo necesitas. Me reí. Hace años que no expongo, hace años que no respiras. Anda, muéstrales quién eres ahora. Y así lo hice. Pinté 3 piezas, todas serenas, todas fuertes. No hablaban de desamor ni de traición, hablaban de resiliencia, quietud, la quietud sagrada después de la tormenta. La noche del estreno fue cálida y dorada. La galería se llenó de luces de cadena y jazz suave. Llevé un vestido cruzado azul marino que me hizo sentir como si aún tuviera cintura, e incluso dejé que Cassidy me peinara. Grace se quedó con la señorita Moira, la adivina jubilada del pasillo, quien la trató como a la realeza. La gente miraba mi arte, se detenía, sentía. Era como si una parte de mí hubiera estado dormida y ahora volviera a extenderse al sol, justo cuando creía que nada podría romper la esencia de esa noche. Me giré hacia la puerta y allí estaba Mark. Parecía mayor, con una mirada más definida. Llevaba el traje planchado, los zapatos relucían, pero algo en su postura se desplomaba. Mi corazón no dio un vuelco, no se rompió, simplemente esperó. ¿Qué haces aquí?
Pregunté con la voz fría como el suelo de baldosas de la galería. Vi tu nombre en el folleto de la exposición. Tenía que verlo con mis propios ojos. Me crucé de brazos. Podrías haber enviado un correo electrónico. Bajó la mirada. He cometido errores, Lauren. Es una forma de decirlo. Se acercó. Savannah y yo, a quienes dejó hace meses, dijo que no estaba hecha para la vida real. Y no podía dejar de pensar en ti, en Grace. Quiero ser parte de su vida. ¡Qué audacia! No había llamado, ni enviado una tarjeta de cumpleaños, ni siquiera un mensaje cuando Grace tuvo su tercera cirugía, y ahora quería entrar después de que todo el trabajo pesado ya hubiera terminado. Lo miré fijamente un buen rato, luego sonreí, no por amabilidad, sino por claridad. Ni siquiera sabes cuál es su color favorito, dije en voz baja, y creo que eso me dice todo lo que necesito saber. Él se estremeció y me di la vuelta. Pero en el fondo sabía que esto no había terminado. Los hombres como Mark no se marchaban, no sin antes intentar una última vez recuperar lo que habían tirado, y aún no había mostrado su mano. No supe nada de Mark durante semanas después de la galería. Una parte de mí esperaba que la confrontación hubiera sido suficiente, que el silencio que siguió significara que se había refugiado en cualquier rincón del mundo que pudiera tolerar sus excusas. Pero en el fondo sabía que no era así. La gente como Mark no vuelve para cerrar el ciclo, vuelve para controlarlo todo. Todo empezó con una carta, no suya, de un bufete de abogados, algo sobre la custodia compartida y el interés superior del niño. Las palabras estaban disfrazadas de cortesía, pero la amenaza subyacente era aguda e inequívoca. Se la llevé directamente a mi abogada, una mujer seria llamada Judith, que usaba botas militares bajo sus faldas tubo y no toleraba la manipulación. No tiene ni una sola razón para sostenerse, dijo. Abandonó a su hija. No hay juez en Chatham. El conde va a estar de acuerdo. Aún así, el estrés se me metió en los huesos como aire húmedo. Grace ya tenía edad suficiente para recuperar energía y empezó a tener pesadillas de nuevo. Odiaba eso. Odiaba que su sombra aún pudiera tocarla, incluso desde lejos. Entonces llegó el comunicado de prensa. Un destacado arquitecto regresa a Savannah con una visión para la familia y la comunidad. Allí estaba, Mark posando frente a una representación de un elegante proyecto de condominios en Riverside. Abrazó a un sonriente ejecutivo inmobiliario y leyó el artículo como si fuera una idea de último momento. Mark Bennett, un padre orgulloso que se reencuentra con su hija, Lauren Grace, planea echar raíces más profundas en la ciudad que una vez llamó su hogar. Un padre orgulloso. No la había visto en un año. Fue entonces cuando lo comprendí. No se trataba de Grace. En realidad, no. Se trataba de la imagen, de su nueva empresa. Estaba intentando construir una imagen de hombre de familia. Nos usaría como apoyo para suavizar su ambición. Estaba furioso, pero más que eso, ya no quería hacerme el bueno. Contacté a una amiga de Cassit, una periodista de investigación que le debía un favor. No le di trapos sucios, le di datos, historiales hospitalarios, pagos de manutención atrasados, correos electrónicos, mensajes de texto, pruebas de abandono. Publicó un artículo titulado Imagen por encima de la integridad, el hombre detrás de las representaciones. No gritó escándalo, pero susurró lo suficientemente fuerte como para resonar entre los círculos a los que Mark intentaba impresionar. Apareció en mi puerta 2 días después, sin una sonrisa de enfado, con esa sonrisa superficial y artificial que solía cautivar en las salas de juntas y romper las disculpas. No tenías por qué hacerlo, dijo. Abrí la puerta lo justo para que me viera a los ojos. Pero lo hice porque ya no puedes reescribir la historia. Tensó la mandíbula. Esto podría haber sido bueno para Grace. No, dije con voz firme, esto te habría hecho bien. No es un accesorio, no es tu arco de redención. Es un ser humano, y ni siquiera sabes de qué color son las paredes de su habitación. No habló. Déjame simplificarlo. Continué. Aléjate, deja de usar su nombre en las entrevistas, deja esta farsa o volveré a la prensa con todo. Por un instante vi cómo se le caía la máscara, el verdadero Mark, crudo y acorralado. No atacó, no amenazó, simplemente se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que lo vi. No hubo batallas judiciales ni reencuentros conmovedores, solo un final tranquilo para una historia que, para empezar, nunca debió haber estado bajo su control. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí seguro, pero más que eso me sentí libre.
Un año después, estaba en el porche de nuestra nueva casa, pequeña, con molduras blancas y contraventanas color melocotón. Grace estaba dentro, durmiendo la siesta con su osito de peluche favorito bajo el brazo, y el sol del atardecer se filtraba por las ventanas como miel líquida. Todo olía a lavanda y a pulimento de limonero. No había titulares, ni grandes declaraciones, solo la vida, suave y desplegándose. La galería me había ofrecido un lugar permanente esa primavera. Mi serie sobre resiliencia había tocado la fibra sensible, y de repente ya no era solo una mujer que había sobrevivido a algo, volví a ser artista. La gente venía a ver mi obra, pero más que eso, a sentirla. Y en esos momentos de tranquilidad entre el lienzo y yo también me sentía visible. Cassidy se había quedado en mi vida, tan fiel como siempre. Nos sentábamos en mi porche trasero con té dulce y viejos discos de Fleetwood Mac, riéndonos de todo y de nada. Dijo que la casa parecía respirar, como si siempre exhalara paz. Y tal vez eso sea la sanación. No un instante, sino un espacio, un lugar que construyes ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, cuadro a cuadro, hasta que te abraza con ternura y te dice, aquí estás a salvo. Grace se fortaleció. Su cirugía de corazón ya quedó atrás. Era un torbellino de rizos, preguntas y risas que rebotaban en los azulejos de la cocina. Le encantaba pintar a mi lado, siempre de morado, siempre con purpurina. Decía cosas como, mamá, dibujemos un dragón amable, y yo asentía porque sabía exactamente a qué se refería. No salía con nadie. Todavía no, quizá nunca. Pero también había algo tierno en esa decisión, una declaración de que no necesitaba una historia de amor para contemplarla, de que a veces el romance más grande es el que escribes con tu propio aliento, con tus propias manos, con tu propia vida. Aún los sábados calurosos me encontraba paseando por los puestos del mercadillo de River Street. No buscaba nada, pero una mañana me encontré con un hombre que vendía cámaras antiguas. Se llamaba Daniel, tenía una mirada dulce y una voz que recordaba al jazz. Hablamos de lentes y luz y de cómo algunos momentos se capturan mejor en la memoria. No me pidió mi número, se lo di de todas formas. Quedamos para tomar un café la semana siguiente, y quizás, solo quizás, así es como empieza de nuevo. No con un estallido, sino con un café tranquilo en una mañana tranquila, cuando ya has hecho las paces contigo mismo y alguien simplemente encaja en el ritmo que has construido. No sé a dónde nos lleva el camino, solo sé que donde sea que pase, ya no tengo miedo porque tengo gracia, porque finalmente me la entregué,